Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a retomar las clases después del examen que tuvimos el sábado pasado, que ya tenemos prácticamente todos los trabajos corregidos. Voy a después comentarles algunas particularidades sobre lo que fueron los exámenes y el resultado, que hasta donde llegamos no fue malo, todavía no tengo ningún desaprobado. Sí, hay diferentes variopintos, ¿no? O sea, algunos muy buenos, otros no tanto, pero ningún desaprobado. Por otro lado, les quería comentar que hemos modificado el programa de Historia Social General Contemporánea, eh, porque, bueno, tuvimos un feriado que eh, no teníamos en cuenta, ¿no? Que se suma un día puente que nos afectaría. Eso al mismo tiempo modifica la, lo que sería la cursada y al mismo tiempo, por un tema de orden, modificamos la forma en que vamos a desarrollar el segundo examen, que también va a ser presencial, y que va a tener características similares a este examen. Eh, bueno, entonces, para que quede claro, ahora les voy a pasar a las modificaciones que hicimos en el programa, los textos a seguir en lo que queda de nuestras clases. Así que ahora me voy a poner a compartir el campus, así directamente van a ver esto que les estoy diciendo. A ver, ¿dónde está? No. Acá estamos. Bueno, lo que modificamos en la es, ahora vamos a ir al programa, ¿no? Tenemos acá. En el programa lo tienen para descargar, como siempre, y también lo tienen acá para ver. Ahora vamos a ir a las clases. Nosotros estaríamos hoy en la clase número 8. Estamos por acá, la clase 8, que tendríamos que ver el texto de Tenenti sobre la Revolución Francesa, es una clase bomba, varias cosas. Gruner sobre la Revolución Haitiana, del que algo hablamos a principio de la cursada, y después tenemos el texto de Gallego, vamos a hablar de Marisa Gallego y Teresa Garlanz y Fernanda Gil Lozano, ese manualcito que tiene muy lindo, en donde vamos a hablar más de la parte del mundo colonial, de las revoluciones en América del Sur, y por último el tema de la oligarquía con Waldo Ansaldi. Bien, ahora eso es lo que tenemos en la clase de hoy, después estas son las clases que nos quedan, y si pueden ver, nos quedaría la clase 14, que es el cierre, ahí terminaríamos y lo vamos a dedicar a los recuperatorios. Después nos queda la clase 9, la 10, la 11, la 12, y ya en la 13 tenemos el examen parcial. En la 13 tenemos el examen parcial que lo tenemos pautado para el 4 de noviembre. Y ahí cerramos la materia, la última clase la vamos a dedicar a recuperatorios y al cierre de la materia. Así que tenemos esa modalidad para terminar después vemos en qué instancia, cuántos tienen que recuperar, cómo haremos esos recuperatorios, si son trabajos prácticos, si es presencial, si no es presencial. Vemos cómo viene en relación a la cantidad de estudiantes que estén en esa condición. ¿Está bien? Y hoy estaríamos en la clase 8, como les dije. Seguimos en la misma unidad que estábamos antes, en la unidad 4, que es una unidad
larga, en el sentido que agarramos la Revolución Norteamericana, también la Revolución Francesa, la Revolución de Haití y las revoluciones en América, ¿no? Es un proceso complejo en ese sentido. Lo que les puedo decir que se nota en buena parte de los exámenes es la falta de lectura, ¿no? O sea, leo y me leo las clases, se aparecen muchas cosas que muy bien han prestado atención en las clases que venimos realizando, son para eso, pero también son una apoyatura de los textos, o sea, hay una falta de lectura muy grande que se nota, ¿no? Aparece en las lecturas de Facundo Di Vincenzo sobre Fabián Campagne, sobre Christopher Hill, ¿no? Pero no aparece Christopher Hill. O sea, eso es evidente, ¿no? En el sentido de que hay una falta de lecturas de los textos que tenemos para leer en cada una de las clases. En este caso, como les dije, si han notado, o si no lo han notado, espero que lo consideren así, cualquier cosa nos dicen, pero somos bastante ordenados, ¿no? Venimos en la clase 8 con los textos que vamos siguiendo, por eso les remarco el tema de la importancia de la lectura, ¿no? Bueno, y en la clase esta, lo que vamos a tratar de ver en la clase del día de hoy es ver la cantidad de procesos que ocurren desde fines del siglo XVIII, ¿no? Por ejemplo, con la Revolución Francesa en 1789, que se produce en Francia y que afecta a buena parte de nuestro mundo, digo mundo en el sentido nuestro continente, pero ya un poquito antes, muy poquito antes, unos 3 años antes, lo que ocurre con la Revolución Norteamericana, que ya vimos. Al mismo tiempo, la francesa afecta en América rápidamente porque afecta en Haití, y hay una revolución haitiana de esclavos, ¿no? Triunfante. Y los hechos vinculados con la Revolución Francesa también llegan a España, porque Napoleón invade España y toma prisionero a Fernando VII, al rey español. Eso afecta directamente a las colonias españolas y desencadena un proceso que, si bien se venía dando de alguna manera, explota luego del encarcelamiento de Fernando VII, desatando las revoluciones en América del Sur y en América del Norte, en México también, y Centroamérica. Entonces, podemos decir que entre fines del 18, o sea, entre 1770 y 1810, en tan solo una frecuencia de unos 50, 40 años, hay una explosión de revoluciones sociales con, con efectos en la economía y evidentemente a nivel político, modificaciones del escenario político, ¿no? que, que vamos a tratar de tomar los principales elementos. Por eso, si bien son muchos textos, pensando esta clase, estuve toda la semana y es una clase que yo vengo dando en otras materias, ¿no? Como procesos históricos eh, mundiales, en la licenciatura de turismo, historia moderna y contemporánea, en la licenciatura en ciencia política y gobierno, ¿no? Historia moderna, eh, también la damos, historia social general, perdón, la daba en diseño industrial hace muchos años. Así que en este sentido, siempre el planteo es cómo dar esta clase sin que ustedes queden con algún efecto de una cabeza atrofiada por la cantidad de cosas que vamos a recorrer. Entonces, lo que voy a plantear es, en una primera instancia, empezar a hablar de lo que pasa en Estados Unidos con la Revolución Norteamericana y lo que pasa luego en la Revolución Francesa. ¿Está bien? La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta, como que tiembla esto, ¿no? No sé por qué está muy movedizo esta mesa. Ahí está. Se mueve mucho. Bueno, a ver ahí.
Ahí creo que sí. Bueno, lo que les quería comentar como primera instancia, para tener en claro, es que Estados Unidos, como bien ya fue tomado, acuérdense, bien fue tomado en el sentido, bien fue leído por muchos de ustedes en la evaluación. Estados Unidos, en Estados Unidos estalla la revolución por parte de los criollos norteamericanos, ¿no? Los nacidos en los Estados Unidos, que se diferencian de los ingleses, ¿no? Los ingleses nacidos los ingleses, los británicos, nacidos en las Islas Británicas, son quienes dominaban el escenario político en los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos para los británicos son una colonia. Como colonia, aquellos que nacían en las colonias no tenían los mismos derechos que aquellos que eran británicos, aquellos que eran ingleses, si se quieren, por la colonia inglesa o británica. Yo ahí no me meto en el lío de cómo mencionarlos, ¿no? Lo cierto es que lo principal desde esa lógica imperial, ¿no? O sea, Inglaterra es un imperio, es tratar a las colonias como no darle un lugar privilegiado. Eso termina afectando a los criollos norteamericanos, porque cuando los criollos norteamericanos realizaban un tipo de actividad que era similar a la que realizaban los ingleses terminan decidiendo terminan imponiéndole impuestos para que no pueda establecerse una lógica de comercio económica libre, ¿no? O sea, la competencia, los ingleses no la quieren tener con las colonias, más bien todo lo contrario. Los ingleses quieren seguir teniendo ese estatus de superioridad respecto a sus productos, en relación a sus productos respecto a los productos de las colonias. Algo lógico, los ingleses protegen los intereses ingleses. En ese sentido, vamos a ver una cantidad de impuestos que empiezan a caer sobre los productores norteamericanos. Esos impuestos lo que trataban de hacer era sacarle el lugar de competidores de los productos ingleses. Hay un tema que tenemos que subrayar. En las colonias norteamericanas, recordemos que en las colonias norteamericanas se van a ver productores de materia prima que le van a vender a los ingleses, pero también va a haber productores artesanales, productores industriales, ¿no? Semi-industriales, si se quiere, un productor del artesanado local, de tejidos y demás, que sí van a afectar a los ingleses. Si se vendían los productos de esos productores norteamericanos, sin duda no se compraban los productos ingleses, ¿no? Entonces los ingleses van a tratar de afectar una y otra vez a estos sectores, ¿no? Acá tenemos la clase de hoy. Entonces, una de las primeras causas, ¿no? En estos, les armé un PowerPoint para tener algunas ideas de lo que estoy diciendo. Entonces, para comprender la revolución en Estados Unidos, una de las primeras causas es justamente el malestar de los colonos, el malestar de los habitantes de estas 13 colonias norteamericanas, por las imposiciones que le van desarrollando los ingleses, ¿no? Un malestar que cuando uno habla en el nivel social, cuando uno habla más, lo lleva al llano sobre las causas, esto tiene incluso efectos muy duros en la vida cotidiana. En la vida cotidiana se va efectuando un desplazamiento, una exclusión de ese otro sector al que los ingleses empiezan a ver cada vez con mayor temor. ¿Cómo se produce esto? Y no haciéndolo participar en diferentes encuentros, corriéndolo de las decisiones políticas, ¿no? Una exclusión deliberada que termina generando una discordia y una rebelión por parte de los colonos norteamericanos. En esa rebelión,
y acá ya empezamos a ver, empiezan a aparecer algunos elementos que también van a aparecer en Francia. Son las ideas ilustradas. Las ideas que un poco surgieron con Gerard Winstanley, ¿no? Tenemos por acá el libro, que tuve buena onda y no se los quise tomar, pero bueno, la comisión que viene lo va a sufrir. A este libro se llama La Ley de la Libertad, ¿no? Winstanley, que había sido uno de los revolucionarios de la Revolución Inglesa, ¿no? Empezaba a hablar de un montón de criterios que quitaban cualquier tipo de jerarquía, ¿no? Todos somos libres, todos somos personajes que pueden discutir, que pueden elaborar sus teorías políticas, ¿no? Lo que prima es la razón. Y es irracional que haya una inequidad en relación a lo que está ocurriendo con los ingleses y los colonos, ¿no? Empiezan a poner sobre la mesa una teoría de cuál tendría que ser el reino de la equidad y que todos tenemos que ser iguales y que todos tenemos que tener las mismas reglas y bueno, esas ideas ilustradas empiezan a afectar la lógica imperial inglesa. Bueno, en el desarrollo se produce los motines, motín del té, ¿se acuerdan que le ponen el impuesto al té? Termina la declaración de la independencia, una guerra de la independencia que va a durar hasta el 83, ¿no? Y finalmente el reconocimiento lo, eh, de la independencia por parte de los británicos, que van a tener a partir de ahí una relación muy firme, ¿no? Esto ya lo vamos a ir viendo, de primos hermanos, ¿no? Los ingleses con los norteamericanos van a participar en todas las guerras de la mismo bando, nunca van a estar enfrentados de aquí en más. Gran Bretaña y los Estados Unidos van a participar desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchas veces los ingleses, los norteamericanos salvándole, como quien dice, las papas a los ingleses en la primera y en la segunda, más en la segunda, ¿no? Y participando en esa cruzada anticomunista durante todo el siglo XX, ingleses y norteamericanos de la misma mano. Ingleses y norteamericanos en Afganistán, ingleses y norteamericanos en Irak, ingleses y norteamericanos con los problemas con Palestina y en Medio Oriente, ingleses y norteamericanos contra los rusos soviéticos, ¿no? De aquí en más, rápidamente se salda esa diferencia y empiezan a ser primos y hermanos en lo que tiene que ver con relaciones internacionales. Ahora bien, vamos a encontrar, vamos a encontrar a partir de ahora consecuencias de estas revoluciones en Norteamérica. La primera consecuencia, bueno, es el establecimiento de un Estado con nuevas leyes, una constitución republicana con tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, no una monarquía, sino una república, la primera república de un Estado liberal de derechos, ¿no? Un Estado liberal en el sentido porque va a mantener la lógica de la propiedad privada, del sufragio, de la elección por medio de los ciudadanos, ¿no? Por los habitantes del territorio, nacidos en el territorio o naturalizados, y también liberal porque va a permitir la actividad económica, va a ser una constitución que va a estar ideada para que aquellos que realicen una actividad económica no ponerles trabas de ningún tipo, ¿no? Ahora bien, sale mal parada Inglaterra de esta revolución norteamericana que va a empezar a mirar hacia otros lugares del planeta. Tiene lugares para mirar, tampoco es que le modifica mucho el, el amperímetro, ¿no? Sino que empieza a mirar hacia la India, empieza a mirar hacia Chile, sigue su colonización y conquista de África, empieza a mirar para nosotros, ¿no? Para el lado de América del Sur y los negocios posibles que pueda tener en América del Sur.
y también Centroamérica, Caribe, Oceanía, pero también quedan mal parados otros dos. España, fundamentalmente, porque las colonias norteamericanas lo primero que hacen es lograr, los norteamericanos logran la independencia y automáticamente se plantan como productores de manufacturas, ¿no? Y empiezan a realizar un tipo de recorrido vinculado con esa actividad, con la idea de una revolución industrial en Norteamérica. Entonces, tampoco a los españoles les servía. A los españoles, ya vamos a ver el tipo de lógica que se desarrolla en la América española. Pero al mismo tiempo afecta a los franceses, que los franceses habían depositado mucha energía en ayudar, como los españoles, a los norteamericanos en su revolución con Inglaterra, creyendo que en esa revolución se iba a desgastar el imperio británico. La revolución tarda pocos años y los británicos se retiran sin grandes pérdidas, mueren un montón de soldados británicos, pero no son grandes pérdidas para su lógica y su proyecto imperial en el resto del mundo. Entonces Inglaterra queda bien parado y Francia tiene un gasto excesivo en este conflicto que le va a costar muy caro, ¿no? Le va a costar muy caro. Lo que recién les comenté, ahí volvemos acá, forma parte de el texto de Vivian Trías, ¿no? La crisis del alumbramiento. Sí, la crisis del alumbramiento, que lo tienen ahí y léanlo, por favor, léanlo, ¿no? Este texto, que es un lindo texto de este historiador uruguayo, hace el recorrido por todas las leyetes y termina comentando esta situación, ¿no? De cómo se empieza al mismo tiempo la doble postura. Se habla de libertad, pero muchos de los que participan de la Revolución Norteamericana son esclavistas, ¿no? Son esclavistas. De hecho, lo que va a ocurrir después es la Guerra Civil Norteamericana. Después vamos a hablar un poquito de eso. Eh, ¿Por qué? Porque lo que se va a producir es una diferencia entre el norte y el sur de Estados Unidos. El norte, más cuando hablamos del norte, hablamos de la costa del Atlántico, con esas 13 colonias, van a ser productores de manufacturas y el sur va a ser productor de materia prima, con mano de obra esclava. El problema del esclavo para la lógica industrial es que el esclavo vive del amo. Entonces, como vive del amo, no tiene moneda, no tiene dinero para gastar y formar una economía de mercado. Entonces, los productos que se realizan, los comerciantes, los industriales, lamentablemente, si el esclavo no tiene dinero, no se pueden vender. Entonces, si no se pueden vender, la economía industrial colapsa. Entonces, una de las lógicas económicas que empiezan a motivar los colonos es tratar de lograr que se liberen los esclavos para poder tener un mayor ingreso. Entonces, eso va a degenerar tiempo después, ya vamos a hablar en otra clase sobre esto, por lo menos un poquito, la guerra civil norteamericana, norte contra sur. Eso sumado a dos proyectos políticos diferentes. El proyecto político esclavista, por así decirlo, era un proyecto político más ligado con algo unitario, algo autoritario, mucho más conservador, aristocrático, mientras que el proyecto del norte era un proyecto republicano, era un proyecto federal, donde le iban a dar a las provincias un mayor poder, y era un proyecto que es sin duda más moderno, más moderno. Y ligado también con los ideales de la Ilustración, para tampoco
decir que no tuvo nada bueno, ¿no? Fundamentalmente, la lógica económica de ser liberales y demás estaba atado con la lógica de no poder ser hablar de un Estado liberal de derecho con esclavos, ¿no? O sea, rompía la lógica ideológica que había motivado la Revolución Norteamericana. ¿Qué pasa en Francia? Una de las causas de la Revolución en Francia, acá vamos ya al texto de Alberto Tenenti, este historiador italiano, muy reconocido por haber hecho un trabajo sobre la edad moderna y contemporánea, ¿no? Alberto Tenenti. ¿Qué nos interesa de Alberto Tenenti? El texto que tiene sobre la Revolución Francesa. Sobre la Revolución Francesa, Tenenti en este libro empieza a delinear cuáles son las diferentes causas, las fases y las consecuencias. ¿Qué nos interesa a nosotros saber? Bueno, una de las causas es justamente la Revolución Norteamericana. Va a haber muchas quejas dentro del gobierno francés. Francia, primero expliquemos un poco qué pasaba en Francia. Francia tenía rey, ¿no? Los franceses tienen una lógica eh, absolutista, los reyes en Francia, que ustedes ya lo saben, ya son especialistas, ya saben lo que ocurrió entre franceses y los ingleses, con las rivalidades que desencadenaron en el conflicto armado entre estos dos imperios, estas dos monarquías. Esa, esa, ese conflicto tuvo repercusiones muy fuertes para Francia. Después de expulsar a los ingleses con la heroína de esa expulsión, que es Juana de Arco, ¿no? Esa chica joven que se puso al frente a los ejércitos expulsando a los ingleses, ¿no? Ingleses que habían entrado en la casa de sus padres, habían violado a su madre, la habían matado a sus padres, a todos sus familiares y amigos. Ella también un poco con cierto delirio místico, ¿no? Decía que tenía un contacto directo con Dios, ¿no? También ese conflicto entre franceses e ingleses tiene un tinte religioso. Los ingleses habían roto las relaciones con el Vaticano, ¿no? Mientras que los franceses se asumían como católicos devotos, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que les quiero comentar y lo importante de todo esto es que ese conflicto termina generando guerras en Francia, se lucha en Francia, se destruyen muchas economías de los señores feudales franceses y toma un protagonismo muy grande el rey, que es quien encabeza esta expulsión de ingleses. Cuando termina la guerra con los ingleses, los franceses vuelven a restablecerse, pero el rey tiene muchísimo poder, porque ha obtenido esas victorias, porque tiene ejércitos, porque puede dividir los territorios en base a su séquito del ejército. Y en Francia empieza a surgir, luego de eso, una nueva forma que va a ser la monarquía absoluta. La monarquía absoluta en donde el rey tiene absoluto poder con respecto a los otros señores feudales, la nobleza, que forma parte de la mesa chica, pero el que decide es el rey. Incluso hay toda una parafernaria vinculada con que lo ilumina el sol, ¿no? Con el contenido místico, que deja a los reyes franceses en un lugar diferente a otros reyes, ¿no? El poder que pueden desarrollar con las manos, ¿no? Que curan enfermedades. Bueno, hay un contenido también místico que le dan al rey ese poder.
Al mismo tiempo, el rey, también los reyes franceses, un poquito más tarde, pero también, empiezan a tener vínculos con los burgueses. Los burgueses, acuérdense, son estos personajes que surgen después de las cruzadas, son comerciantes, vendedores de paños, vendedores de especies, que le venden a los nobles, que le venden a los reyes, que empiezan a meterse cada vez más en el campo. Ahí, ojo, vi algunos que un poco derrapaban, un poco por la falta de lectura, otra por ahí una comprensión errónea del proceso. Son la gentry son los burgueses. La gentry es el grupo que se vincula con la burguesía en Inglaterra, ¿no? Esos grupos llegan al campo, llegan a los territorios del, del señor feudal, llegan al territorio de los nobles, llegan al territorio de los reyes, ofreciendo este tipo de productos. Al mismo tiempo, empiezan a solicitar tierras. Las tierras en Francia no se la dan, pero sí les dan en alquiler tierras, les dan en la lógica de alquiler de tierras. ¿Por qué? Porque estos burgueses empiezan a costear las deudas que tiene el rey. El rey en Francia tiene muchas deudas, por guerras principalmente, pero también tiene guerras porque esta idea absoluta va a estar vinculada en Francia con un excesivo despilfarro de dinero en fiestas, en banquetes, ¿no? Luis XVI, Antonieta, hay personajes, después les voy a mostrar si puedo algunas imágenes. Hay una película muy linda en esta lógica de vincular también música y películas, de la hija de Francis Ford Coppola. Si me dicen quién es Coppola, no es Coppola, el guillote de Maradona, sino es Coppola, un maestro del cine, ¿no? Hizo El Padrino. Este tipo ya se ganó. Después hizo películas un poco pedorras, pero hizo grandes películas. La hija, Sofía Coppola, tiene también grandes películas, en otro sentido, totalmente diferente a como hizo el padre de las películas. Y una de las películas habla de María Antonieta, ¿no? Que es la mujer de Luis XVI, que va a tener esos banquetes terribles, mientras buena parte del pueblo se muere de hambre. Ahora vamos a explicar por qué se muere de hambre el pueblo francés. Los franceses entonces empiezan a aparecer, los burgueses, perdón, aparecen en Francia, empiezan con esta lógica. También los burgueses empiezan a difundir, la burguesía va a estar vinculada con la ilustración, con intelectuales, con escritores, que empiezan a ensayar una nueva forma de vida, que empiezan a leer a los clásicos, que están vinculados con el boom del Renacimiento en el Mediterráneo, en donde después de las cruzadas empiezan a aparecer textos que estaban del otro lado del Mediterráneo, que estaban resguardados en la biblioteca de Alejandría, en Egipto. Las cruzadas permiten el vínculo entre dos mundos, el mundo árabe, musulmán, y el mundo europeo. Un mundo europeo refugiado en la Biblia y un mundo musulmán que todavía, y árabe musulmán, vinculado con el imperio bizantino romano, que tenía todavía, y se venía leyendo, tenía un concepto nuevo sobre la medicina, una serie de lecturas que no abundaban y no existían en Europa, Aristóteles, Platón, Heráclito, Parménides, ¿no? O sea, un montón de autores, San Agustín, que no eran leídos en Europa, y esto explota la cabeza de muchos pensadores y empiezan a pensar que lo que se está dando como edad feudal no tiene un lugar, en esa lógica no tiene un lugar protagónico la razón, no tiene un lugar protagónico el pensamiento, no hay un método, ¿no? Hay solo creencia, hay solo un paso directo hacia lo que te dice el sacerdote. Todo esto explota y empiezan a discutir a nivel político. A nivel político, ¿qué es el rey? ¿Qué hace el rey? ¿Cuál es la relación rey-pueblo? ¿No? ¿Cómo se debería dar?
mientras el rey no hace otra cosa que imponer impuestos a los nobles, a los burgueses, porque cada vez necesita más dinero. Y el fracaso o el lugar que va a tener la Revolución Norteamericana y la participación francesa van a generar pérdidas para la economía francesa y van a requerir más dinero de los burgueses. Estamos frente a un rey que se está endeudando, que frente a esa deuda empieza a exigir más impuestos. Al mismo tiempo, los precios comienzan a subir porque hay una crisis económica vinculada con las guerras, primero contra los ingleses y después las guerras que empieza a contraer Francia con otros, con otras potencias, las guerras contra España, las guerras contra Inglaterra, ¿no? Los burgueses, cada vez con mayor poder, cada vez más empoderados, empiezan a discutir formar parte de la mesa chica del Parlamento. En ese momento, en Francia, teníamos un poder que se dividía en tres sectores: el rey, la nobleza, el clero. En un momento, los burgueses entran como tercer estado. Pero cuando hay alguna medida, que en general los burgueses pedían medidas para alivianar y liberar un poco las cargas, algo que los ingleses ya lo venían haciendo de 1688. Acuérdense, ya la Gentry toma el control del Estado inglés mucho antes. Los franceses, los burgueses no lo tienen el control del Estado y empiezan a presionar desde ese tercer Estado a la nobleza, al clero y al rey. El rey, en esa reunión de todos los estamentos, en un momento se cansa y decide no juntarse más, como diciendo, ¿saben qué? Si me van a discutir, no nos juntamos más. No quiere reunirse más, las determinaciones la toma directamente el rey y ya no tiene que consultar ni al clero, ni a la nobleza, ni a el tercer estado. Esto genera una reacción por parte del tercer estado que va a empezar a rebelarse. También hay una influencia de las ideas y de la idea de república que había surgido en Estados Unidos, ¿no? Y se empieza a pensar en una rebelión. Los, los diferentes, esto sería muy complejo, yo la doy de otra manera por ahí en ciencia política, pero vamos a pasar por alto muchas cosas de la Revolución Francesa que aparecen en el texto de Tenenti. ¿Por qué? Porque si no les va a explotar la cabeza. Porque tenemos muchas cosas en la clase de hoy. Eh, y es lo que siempre decimos, historia social general contemporánea en 14 clases es complicado, pero bueno, tengamos por lo menos las principales nociones de cada proceso. ¿No? Acá en la Revolución Francesa lo que tenemos que entender, no me voy a meter con los personajes de la Revolución Francesa, pero sí les voy a mencionar que en un momento determinado, Alberto Tenenti comenta que hay campesinos a sectores del campo que cada vez tienen más impuestos. Para colmo se le van encimando los impuestos. Es como una especie de telaraña que agarra absolutamente a todos. El rey impone impuestos, la nobleza impone impuestos, ¿no? Los burgueses también presionan a los que pueden presionar, ¿no? A sus trabajadores. Y esto genera un estado de crisis social cada vez mayor, en paralelo a fiestas cada vez mayores de los reyes, del rey francés. Hay una reacción de los burgueses que se empiezan a juntar, más que los burgueses, el sector
ideológico, digamos, de la Revolución Francesa, que venía con todas estas ideas de la Ilustración, ligados a la burguesía que quería su lugar, ligado a nobles que están descontentos por las presiones del rey, ligado a un sector del clero que también está descontento, terminan accionando en un levantamiento popular y en la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla no es muy importante el suceso, en el sentido de que no murieron mucha gente, no hubo, pero es importante a nivel simbólico, porque en la Bastilla, en ese lugar, estaban los presos políticos. Cuando alguno desarrollaba alguna crítica al rey, el rey lo encerraba en la Bastilla. Entonces es todo un símbolo de liberar a las ideas que el rey encerraba, a los ideólogos de los que el rey encerraba. Esto se replica en el campo con algo que el otro historiador, Albert Saúl, dice que es el gran miedo. Los campesinos franceses sienten temor de que el rey los reprima, pero al mismo tiempo quieren rebelarse contra el rey. Entonces, esas pequeñas revueltas terminan siendo grandes revueltas porque empieza a surgir la idea de que el rey va a entrar a los campos y va a reventar a los campesinos, ¿no? Va a liquidar a los campesinos que se rebelan. Entonces comienzan las tomas de las casas de los nobles, matan a los nobles, prenden fuego los papeles en donde estaban los títulos de propiedad de la nobleza. Esto termina siendo un tremendo caos en el campo y un caos en la ciudad. Las mujeres tienen un lugar fundamental porque son unas mujeres las que inician el proceso de rebelión contra el rey, acompañado por los ídolos, acompañado por los trabajadores de los obrajes, que también están enojados con el rey. Y esto termina, el rey quiere escapar con su mujer disfrazado, pero lo descubren y al final le cortan la cabeza a él y a su mujer. Revolución en Francia. La revolución en Francia va a terminar llevando ese momento tumultuoso a un personaje que es Robespierre al poder de revolucionario y vamos a ver ahí como dice en este cuadrito que empezamos en un momento en donde empieza a surgir el terror. ¿Por qué? Porque Robespierre y los suyos, les comento un dato que por ahí alguna vez lo habrán pensado, que es izquierda, derecha, centro a nivel político, todo esto se lo debemos a la Revolución Francesa, ¿no? En la Revolución Francesa, cuando empiezan a juntarse en algo muy tumultuoso y caótico, que se va ordenando con el tiempo, pero que demora bastante ese orden, se empiezan a juntar las posiciones políticas. En el centro se ubican aquellos sectores más moderados, algunos nobles, algunos sectores del clero, que se van acomodando con algunos burgueses que dicen, bueno, para decirlo mal y pronto, vayámonos al carajo, pero no tanto, que no se prenda fuego todo, pues yo tengo que vivir, tengo negocios, tengo tierras, ¿no? Hacia la derecha se van a ubicar aquellos sectores que no quieren grandes cambios, ¿no? No quieren grandes cambios, y estos sí están decididos en no tolerar transformaciones radicales, ¿no? Y a la izquierda se va a situar el lugar, los tipos que quieren una revolución tajante, ¿no? Cambios en el régimen de propiedad, modificaciones en las normas que establecen la participación más popular. Entonces, de ahí nos va a quedar que los de la derecha son los que no quieren grandes cambios y quieren que todo siga igual, ¿no? Los del centro quieren modificaciones pero no tajantes, y los de la izquierda quieren una modificación total, destruir absolutamente todo como está o buena parte y pasar a un régimen diferente, ¿no? Esto queda de la Revolución Francesa. Bueno, como le decía, Robespierre va a tener terror porque él ve que puede terminar la revolución en algo complicado, ¿no? En algo que puede generar mayores pérdidas o problemas
o problemas, eh, no mayores pérdidas, sino Robespierre lo que está enojado es con, él ve en todo alguien que lo puede hacer destruir, que lo puede, eh, que puede tironear de alguna manera o sacarlo del poder. Él ve espías en todos lados, ve enemigos en todos lados, ¿no? Y empieza a utilizar con Juliette Guillotin, o sea, Juliette Guillotin es el tipo que va a crear una máquina efectiva para rebanar cabezas, ¿no? Que sea algo rápido. Robespierre busca una muerte rápida, sencilla. Entonces crea la guillotina, ¿no? Que empieza a cortar cabezas a lo loco a cualquiera que se le antepone en sus decisiones. Bueno, ¿cómo termina la Revolución Francesa? Mientras los franceses están en este conflicto, hay un señor que se llama Napoleón Bonaparte, que había sido enviado. Francia tenía dominios en Italia, tenía dominios en la zona del sur digamos, de la zona del Mediterráneo. Había sido enviado para reprimir rebeliones en algunos pueblos de Italia que querían la independencia. Napoleón se entera de que sale con el rey y el rey ya no está más, la cabeza del rey ya rodó. Napoleón es un ejército que salió representando al rey y que ahora no representa a nadie. Napoleón se asume como general de su ejército, de su propio ejército, sigue realizando campañas, sigue venciendo, cruza África, tiene toda una historia ahí en África, ¿no? Roba buena parte de lo que hoy lo pueden ver en el Louvre, son robados por Napoleón cuando tiene su estadía en África, y llega a Francia, llega a esa Francia revolucionaria, con un ejército que lo tiene idolatrado, era muy querido por el ejército de Napoleón, por su ejército. ¿Qué hace Napoleón finalmente? Napoleón se cansa de idas y vueltas de este gobierno revolucionario y toma el control del Estado francés y se declara emperador. Se autoproclama emperador, pero respeta muchas la lógica, las declaraciones que se dirimieron durante la Revolución Francesa. Es emperador, pero es el emperador de la nación francesa, ¿no? Le concede a los campesinos que habían retomado las tierras de los nobles, les concede su propiedad, o sea, tiene un gesto mayor que tuvieron los revolucionarios franceses. Esto va a generar que los campesinos también lo quieran, va a abrir el ejército a todos los franceses, algo que, acuérdense, les había comentado, durante la Edad Media, en la anterioridad, en la Edad Moderna también, muchos de los ejércitos eran vinculados con los nobles. No, ahora hay un ejército profesional en donde cualquiera puede formar parte y luchar por Francia. El ejército de Napoleón va a ser un ejército tremendo, gigantesco, profesional, donde se entrena en los cuarteles, ¿no? Podés tener una vida profesional en los cuarteles del ejército napoleónico, ¿no? ¿No? Estas medidas de Napoleón nos van a afectar a nosotros. Así termina la Revolución Francesa y comienza lo que algunos dicen como el 18 brumario, ¿no? El momento en donde se produce el control de Napoleón de la Revolución. Y las consecuencias van a ser tremendas. No solo desaparece el antiguo régimen, no solo no hay más rey en Francia, ¿no? Hay una monarquía constitucional, en el sentido que él es Napoleón es el que maneja la, la batuta, ¿no? Se habla de, bueno, una constitución, la burguesía pasa a tomar el control en lo político y en esto quería llegar, se van a extender las ideas revolucionarias a Iberoamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque en América,
repasemos América, ¿no? Primero, el caso de Haití, que ya lo vimos en ese texto de la colonización pedagógica, ¿no? Y aparece ese textito de 4 páginas de Gruner, en donde habla de la revolución en Haití. Lo que tenemos que entender en la revolución de haitiana, acuérdense, es que las ideas francesas llegan, pero los franceses rechazan que los esclavos sean libres. Esto termina generando una revuelta de esclavos, para decirlo rápidamente. Eh, Luchan contra el ejército primero de revolución, después del ejército de Napoleón, y lo terminan venciendo. A nosotros nos interesa de todo eso, el proceso, obviamente, pero principalmente nos interesa ver las características de esa constitución y las características la, de, esa, de esa revuelta en Haití, en donde, como yo les había comentado, acá, el artículo 14, donde ahora todos somos negros. ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo daban vuelta la lógica universal en Haití? ¿No? En Haití. ¿No? Hay varias características, ¿no? de cómo se da esta revolución haitiana. Bueno, vamos ahora a América Española. Muchas de las cosas seguramente ustedes ya las tienen aprendidas por la secundaria, ya vamos cerrando lo que sería la clase de hoy. La, en España, nosotros somos colonia española desde 1492. Desde 1492, los españoles llegan a las Américas e inician un proceso que tiene que ver con la colonización de las Américas. Les voy a mostrar. Esta colonización de las Américas se da yo hablo de colonización y también conquista, ¿no? Lo que van a ver en el texto, que sería este texto, el que les decía recién, esperen que ahí les muestro, el que les decía recién, ¿dónde lo tengo? El texto de Brunner forma parte de este compilado, ¿no? Libertad, Tierra, Igualdad, de los cuadernos contra hegemonía, del amigo Strata, y con otros compañeros, y ustedes tienen el de Gruner, a partir de hoy todos somos negros, ¿no? El texto que habla sobre Haití. Y después tienen el trabajo de, lo tengo por acá, de Marisa Gallego, este, que es un manual, muy lindo manual, que recorre un montón de años. Esta es la peor que yo, ¿no? La cantidad de años que tiene que trabajar, ¿no? Marisa Gallego, Teresa Guerras y Fernanda Gil Lozano, Historia Latinoamericana de 1700 a 2005. Y nosotros tenemos que leer unas paginitas cortas, pero muy buenas, sobre lo que pasa en América. En América, desde la llegada de los españoles, ¿no? Los españoles van a tener dos formas a grosso modo, de administrar, o de dos formas más bien de la dominación. Una parte de conquista, que va a ser bravísima, en donde van a jugar un rol importante los conquistadores. No van a esclavizar esto sería un error, un error muy fuerte considerar que los españoles esclavizaron a los indios. Los van a usar como mano de obra, los van a explotar fuertemente, los van a usar, van a trabajar en las minas, principalmente en los valles centrales de México, principalmente en las minas de Potosí, en el Perú. Va a ser fuertísimo el trabajo, pero los van a dejar vivir en sus comunidades, ¿no? Los van a dejar vivir en sus comunidades. ¿Por qué? Porque los españoles no se van a encargar de administrarles comida. Los indígenas van a tener que seguir produciendo para su alimentación. Y además producir un plus
para darle a los españoles, ¿no? De hecho, los españoles van a generar una nueva eh, forma que se llaman los encomenderos. Los españoles no dan la propiedad de la tierra, digamos, los españoles, cuando digo los españoles, digo el rey español, que va a ser el dueño de todas las Américas, no va a dar la propiedad a los españoles que quieran ir a América a tener algún tipo de actividad económica. Les van a dar, esto tiene que ver con una lógica que, que se relaciona con la administración de la característica del Imperio Español. El Imperio Español es un imperio católico, ortodoxo, que la lógica, ¿por qué los españoles pueden tener ese dominio y no otros? ¿No? Los españoles sostienen que ese dominio, esas tierras, se las había dado Dios, ¿no? Y que tenían que cumplir ese tipo de misión en el territorio americano. Imagínense, cuando los españoles llegan, empiezan los franceses, los ingleses, todos se quieren mandar a tomar territorios en las Américas. Esto va a terminar en un conflicto que solo se va a resolver en el Tratado de Tordesillas, un tratado en donde van a ir, imagínense el problema, ¿no? Todos los reyes ahí, ¿quién decide esto? ¿Y quién te dice que esto es tuyo y no es mío? ¿Por qué es tuyo y no es mío? ¿No? Bueno, hay que hablar con alguien que sepa quién es. Y bueno, la autoridad máxima que estaba por encima de las naciones era Dios. Ahora, Dios no bajó y habló con ellos, pero sí está el tipo que tiene la vía directa a Dios, el teléfono de Dios, que es el Papa, ¿no? Entonces van a hablar con el Papa y el Papa les termina diciendo a todos los reyes que, bueno, los españoles llegaron, los portugueses llegaron a la zona de Brasil, pero que las tierras son de Dios. Bueno, no resolvía nada, ¿no? Pero dice entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a ser usufructo de esas tierras siempre y cuando evangelicen a sus pobladores. Entonces hay dos cosas ahí que esconde ese tratado. Le conceden la tierra a los españoles y a los portugueses, la zona donde habían llegado, pero al mismo tiempo los obliga a evangelizar a los pueblos. Algo que está bastante bueno para nosotros, porque por lo menos no caímos como pasó con África. En África no se consideraban que tenían alma los negros africanos. En cambio, en América sí, es gente que son humanos. Parece poco, pero es mucho. Y entonces hay que evangelizarlos. Entonces, todo esto les digo para entender que los encomenderos vienen por ese lado de la palabra. Los españoles llegan y al español que quiera tener alguna actividad económica, los reyes le van a encomendar la tarea de evangelizar a los indios. Te daban una tierra con indios adentro, con una comunidad, a la cual tenías que evangelizar o ser responsable de su evangelización. Pero al mismo tiempo era mano de obra para vos. Vos la podés usar para trabajar en la estancia, ¿no? Al mismo tiempo, la corona, que va a ser prácticamente la dueña exclusiva de las minas, de donde sacan oro y plata, van a pedirle a los encomenderos indios para trabajar en la mina. Eso va a ser un arreglo que va a terminar llamándose la mita. La mitad del año necesito gente para trabajar en la mita. Esto va a generar, obviamente, tensión entre el encomendero y la corona, porque dice, che, no me saqué los indios que yo lo quiero para laburar, y bueno, pero yo lo necesito para la mina, y además el rey es el que maneja esto y la directiva. Bueno, tironeo entre los funcionarios de la corona y los encomenderos. Bueno, toda esta lógica, lo que le quiero decir es que tiene una doble mirada, que es, hay conquista, porque están los que quieren la plata, pero también hay colonización. También hay colonización. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? La conquista sería vos llegás, dominás, saqueás, pero la colonización implica
que tenés que evangelizar, que tenés que comprender también algunas cuestiones. Van a aparecer leyes de Indias en donde se van a respetar costumbres que hay en el mundo americano. Van a aparecer sacerdotes, va a aparecer un humanismo cristiano en las Américas que va a permitir, a diferencia de lo que pasa en el norte, el mestizaje, un sincretismo cultural. Un sincretismo cultural. ¿Puedo creer en los dioses esos? No. Ahora hay un solo Dios. Pero al mismo tiempo aparecen creencias que se van a filtrar, por ejemplo, los sartos, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Satanudo, lo que va a ser el Gauchito Gil, la Virgen de Itatí, la Virgen de Luján, ¿no? Vírgenes negras, santos negros. Bueno, todo eso la Iglesia Católica lo termina adosando, una suerte de cristianismo plebeyo que se va a dar en las Américas por esta lógica de la evangelización y el humanismo, no la reclusión. En América del Norte, lo que va a ocurrir, los anglosajones recluyen a los indígenas, los ponen en reservas, no se van a vincular. En América se produce el cruce. Como son humanos, como son de alguna manera como nosotros, entonces se pueden evangelizar los indios, entonces aparece la relación indígena-español que genera el mestizo. Eso es único de América y es por esta lógica del humanismo cristiano que llega a las Américas, ¿no? Ahora bien, vamos a ver, y ya para ir cerrando, lo que va a ocurrir. Esta es la forma de colonización, pero vamos a ver que también, lamentablemente, España no va a ser productora industrial, ¿no? Va a ser productora de... América va a ser... Los españoles sacan oro y plata y acá producimos lo necesario para vivir nosotros, los americanos, las comunidades indígenas, también los criollos, que tienen estancias, tienen ganado y venden ese ganado, esos cueros, ¿no? De los ganados que van solamente a España. Había monopolio comercial, no podías comercializar con otras personas. Y también tenías Inglaterra, que obviamente quería romper con ese monopolio. Tanto quiere romper que nos presiona con 2 invasiones inglesas, ¿no? Y con varios conflictos más que los ingleses tienen en las Américas para romper con el imperio español. De hecho, la participación de los españoles en la revolución con los norteamericanos hay que entenderla como esa lógica. Ah, vos te metés en América del Sur, yo me meto en América del Norte molestándote a vos, ¿no? Es un conflicto entre imperios, español, imperio británico. Bueno, cuando estalla la Revolución Francesa, vemos algo similar que ocurre con los criollos sudamericanos a lo que ocurría con los criollos norteamericanos. Los criollos americanos quieren tener participación en el cabildo, algo que ustedes ya seguramente sabrán, y terminan cuando se enteran que Napoleón, ¿se acuerdan? Lo dejamos a Napoleón en Francia. Bueno, Napoleón empieza a avanzar con el ejército ese nuevo y con todas las ideas de la Revolución Francesa, llega a diferentes lugares, a Italia, llega hasta Rusia, pasa a Alemania, lo pone en jaque a Gran Bretaña, se mete en España y encarcela a Fernando VII. Entonces, algo que parece menor es fundamental. ¿Quién gobierna en América? Nosotros somos colonias del rey. Y si el rey está encarcelado, entonces los criollos termina siendo como la chispa necesaria para que explote la revolución en América. ¿Vamos bien? Mucho, mucho, mucho. Hoy es mucho. Y como para cerrar, vamos a ver que en todo ese proceso aparece un sector que va a dominar la escena en América. Lo voy a mencionar porque si no, hoy la cabeza va a ser explota.
que es la oligarquía. En el proceso colonial, a estos encomenderos que les comentaba hace un ratito, son personas que le dan, como, bueno, vos vas a dirigir esta zona, ¿no? Este estante. Bueno, y todos estos son los indios. Bueno, listo, lo empezás a administrar. Con el tiempo te empieza a funcionar, ¿no? Empezás a tener, decir, che, tengo vaquitas, las vacas las puedo vender, se venden bien, se la vendemos como carne salada a los esclavos que trabajan en Brasil, empezás a ganar dinero, empezás a tener un poder. Después, con la revolución, sos un criollo que va al cabildo y sos el vecino principal porque tiene todo este estante, tiene toda esta tierra. Entonces vos vas y levantás la mano, votás, ¿no? Sos un sector propietario de grandes extensiones, rico porque tenés dinero, importante también porque tenés trabajadores a tu cargo. Y ahora, después de la revolución, tomaste una decisión política. Sos el vecino que levanta la mano, dice, che, hay que mejorar el puerto porque quiero vender más. Y te empezás a vincular también con tus socios extranjeros. ¿Quiénes son los socios extranjeros? Los que te compran las vaquitas. ¿Quiénes son? Inglaterra. Después de la revolución, cuando nos sacamos de encima a los españoles, aparece Inglaterra como el imperio con el cual estos sectores de la oligarquía, estos sectores estancieros, sectores poderosos, hacen negocios. Ahora, hacen negocios, pero no tienen tanto poder. ¿Por qué no tienen tanto poder? Porque la oligarquía no maneja los barcos que salen a comercializar, no maneja a quién se lo venden, sino que solo llevan las vacas al puerto y el inglés las compra. Por eso, muchos autores hablan que formamos parte de una situación colonial durante la Revolución de Mayo, pero después de la independencia pasamos a ser una semicolonia. ¿Por qué? Porque dependemos de Inglaterra para vender lo que se produce en América. Incluso las principales actividades van a estar en manos extranjeras. Los ingleses van a dominar el transporte, van a traer los ferrocarriles, los ingleses van a dominar el puerto, van a construir el puerto, la firma Barney Brothers. Los ingleses y franceses van a dominar lo que tiene que ver con el suministro de agua potable, bueno, con el tiempo los tranvías, con el tiempo lo que es la electricidad, con el tiempo el gas. Entonces, los principales recursos están en manos extranjeras. Van a decir, además debemos plata a otras potencias, van a decir que es una situación semicolonial. Y los socios de esta semicolonialidad, una suerte de mayordomos que cuidan la estancia, que manejan, dueño de la estancia, pero digo mayordomo en el sentido de que dependen mucho del nuevo amo, que sería Gran Bretaña, es la oligarquía, se va a llamar la oligarquía, ¿no? Después vamos a repasar en la próxima clase algunos aspectos de los que mencionamos, dejamos preguntas, lean los textos, porque esto es importante, yo hago mención, pero con el texto le queda todo cerradito. Y ahora les voy a compartir algunos videitos sobre las revoluciones y algún ejemplo de lo que es oligarquía. Le voy a sumar un texto corto que escribí sobre la oligarquía para tener una idea de qué estamos hablando, pero el texto de Waldo Ansaldi es muy bueno, un texto que aparece en este libro, acá está, La construcción del orden en América Latina, que este sería el otro texto de esta unidad bomba, que es la unidad 4 y la clase 8. Bueno, espero que les haya quedado claro. En estos días, si llegamos ahora, antes de... vemos. En estos días no quiero prometer nada. Les mando las notas. Nos vemos la próxima. Seguimos contactándonos por el foro. Miren el programa con las modificaciones que les estuve comentando para que vean cómo sigue.
contento, hasta ahora no desaprobé a nadie, vienen bien, hay que ver los exámenes que me quedan. Y bueno, les mando un abrazo y nos vemos el próximo sábado. Chau. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la Enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La Enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia. No pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los 2 primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los 2 primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos.
2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del Tercer Estado. Los diputados del Tercer Estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la Sala del Juego de Pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia, que además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado.
Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado, mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia: Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses: floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar la república. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclementes responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte, pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia: guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones. Lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una constitución muy diferente a la de 1793 y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791. Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de Estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia de Occidente para siempre. Una esclavitud cruel. Una lucha feroz, una libertad soñada. Que las revoluciones no se Esta América de color. Revoluciones.
Revolución haitiana. 1665. El inicio. Isla La Española. En 1665, los franceses le quitan a España la parte occidental de la isla La Española. La isla queda dividida en dos y los franceses llaman a su nueva conquista Saint-Domingue. Saint-Domingue se convierte en un preciado mercado que provee café, tabaco y azúcar a Europa. Este importante sistema productivo requiere de una enorme cantidad de esclavos que los franceses llevan en oleadas desde África. Saint-Domingue tiene un sistema racista y esclavista, explotado por los blancos de origen europeo. La sociedad haitiana se compone de blancos grandes, los poderosos terratenientes de origen europeo, blancos pequeños, con menor poder económico y social, mulatos grandes y pequeños, con menos derechos políticos que cualquier blanco de la isla, y los esclavos, que no tienen ningún poder ni derecho, y que para 1789 son el 86% de la población de Saint-Domingue. Una enorme mayoría oprimida, que por el momento se mantiene sumisa. Algunos huyen aisladamente a las montañas, se convierten en fugitivos, y cada tanto intentan algún sabotaje en solitario. Saint-Domingue es esclavitud, opresión y desigualdad. Así funciona Saint-Domingue hasta 1789. 1789. Francia. Estalla la Revolución Francesa. Para la Revolución Francesa, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las ideas de igualdad, libertad y fraternidad suenan bien en Francia, pero complican a los franceses de Saint-Domingue, quienes sacan provecho de un sistema que necesita desigualdad y esclavitud. Como la Revolución Francesa no discrimina y llega a oídos de todos, los blancos no van a aceptar al nuevo gobierno en París y van a buscar autodeterminarse. Los mulatos van a intentar obtener derechos políticos y los esclavos van a pedir por todos los derechos denegados. 1790, Primera Asamblea Colonial. En 1790, los blancos grandes organizan la Primera Asamblea Colonial de Saint-Domingue para independizarse del nuevo gobierno francés, pero van a encontrar una inesperada oposición. Los terratenientes excluidos de la asamblea, sobre todo los mulatos, exigen sus derechos políticos. Se viene la primera revuelta. Vincent Augué es un terrateniente mulato que se rebela contra las autoridades francesas y contra la asamblea colonial. Lo siguen 250 hombres que exigen trato igualitario para los negros y los mulatos de la isla. Nombre: Vincent Augué. Lugar y fecha de nacimiento: Saint-Domingue, 1755. Condición social: mulato grande. Oficio: comerciante de café, importador de productos franceses a la colonia. Datos destacados: miembro de la Sociedad Antiesclavista Amigos de los Negros. Los blancos toman represalias para mantener su hegemonía y durante 2 meses persiguen y masacran a cada uno de los seguidores de Augué. Se cometen todo tipo de atrocidades contra los rebeldes. Augué huye de los franceses y se refugia en el lado español de la isla. Pero la solidaridad entre los europeos opresores hace que sea deportado y ejecutado. El primer intento por obtener libertad, igualdad y fraternidad en Haití fracasa. El sistema se reconfigura. Los blancos quieren tener su propio gobierno y se enemistan con Francia. Y los mulatos están ahora más cerca de los negros esclavos que de los blancos. Augué trajo, al menos, algo de igualdad. 1791. Lucha armada. Francia envía 2 batallones para restaurar el orden de la isla, pero llega también a Saint-Domingue un decreto que puede cambiarlo todo. El decreto de la Asamblea Nacional Francesa del 15 de mayo reconoce los derechos políticos plenos a los mulatos nacidos de madre y padre libres. Es una victoria para todos los oprimidos, pero un insulto para los blancos. Los mulatos también se organizan militarmente. El espíritu de Augué está presente, esta vez detrás de nuevos líderes revolucionarios. Los negros esclavos, inspirados por los mulatos, se dan cuenta de que es tiempo de luchar por su libertad. (1791) Bois Caimán. Limbé. Negros esclavos de distintas plantaciones dicen basta con un pacto de sangre.
Siguen un capataz azucarero y sacerdote vudú llamado Bogman, quien les da el coraje para sublevarse. Nombre: Bogman Duty. Lugar y fecha de nacimiento: Jamaica, fecha desconocida. Condición social: esclavo negro. Oficio: chofer y houngan, sacerdote vudú. Datos destacados: Bogman proviene del inglés bookman, el hombre de los libros. Su amo inglés lo vendió a una plantación francesa por intentar enseñar a leer y a escribir a otros esclavos. Decenas de miles de esclavos negros se van sumando a la revuelta. Los que antes fueron sus símbolos de esclavitud, hoy son sus armas. Los rebeldes arrasan con toda la llanura del norte. 1.800 plantaciones incendiadas, 900 propiedades destruidas. Mueren atrozmente 10.000 rebeldes y 2.000 blancos. En 1791, Saint-Domingue arde. Los blancos castigan a los mulatos por instigadores y provocan así una alianza que les será letal. Encerrados en Cap François, antigua capital de Saint-Domingue, los blancos piden ayuda a los españoles, a los estadounidenses independizados de Inglaterra y hasta a los mismos ingleses en Jamaica. Están desesperados y España amenaza con reconquistar la parte de la isla usurpada en 1665. Francia puede perder un mercado que todos desean. París tiene que desarmar las alianzas rebeldes entre mulatos y negros, controlar a los blancos y reforzar la presencia militar en la isla. Al mando de los refuerzos están 2 republicanos antiesclavistas. Uno de ellos es Sonthonax. (1793) Guerra en Europa. El gobierno revolucionario ejecuta a Luis XVI. Esto une a toda Europa, incluyendo a España, Nápoles y Holanda, contra la revolución. La guerra se traslada a Saint-Domingue, donde España ataca a Francia. Pero hay más sorpresas en la isla. Los negros, esclavos y enemigos de los franceses pelean para los españoles. Y entre ellos está Toussaint, quien se consolida como líder militar y recibe el apodo de Louverture, que en francés significa el iniciador. Nombre: François-Dominique Toussaint. Lugar y fecha de nacimiento: La Española, 1743. Condición social: esclavo negro con ciertos privilegios. Oficio: chofer y contramaestre. Datos destacados: Toussaint es descendiente de un cabecilla de una tribu guerrera africana. Francia, amenazada, envía al general Galbou para gobernar la isla alineado con los blancos grandes. Sonthonax, que es antiesclavista, ofrece la libertad a todos los esclavos que luchen contra Galbou y contra las potencias enemigas. Toussaint no duda en convertirse en su aliado. Carta de Toussaint Louverture. Únase a los honrados republicanos y juntos echemos a estos monárquicos de nuestro país. Son aves de rapiña que quieren volver a ponernos los grilletes que con tanta dificultad hemos roto. Toussaint Louverture pasa a luchar junto a los franceses de Sonthonax. En 4 años de resistencia y guerra contra los invasores españoles e ingleses, es ascendido a general en jefe de las fuerzas de Saint-Domingue. 1798. La libertad. A fines de 1798, el pueblo de Saint-Domingue está libre de soldados extranjeros y de esclavitud. 1799. Napoleón. Así como la Revolución Francesa había terminado con el absolutismo, en 1799, Napoleón termina con la Revolución Francesa. En 1802, ya sin guerra en Europa, Napoleón aprovecha y envía a Saint-Domingue 24.000 soldados al mando de su cuñado Leclerc para terminar con Toussaint, a quien considera un bandido. Y Toussaint Louverture tiene que capitular 3 meses después y muere prisionero en Francia. Vuelve la esclavitud como si nunca hubieran existido 1789, Hoguet, Bogman, Sonthonax y Toussaint. Pero lo que no pudo hacer la Furia Negra, lo hace la Fiebre Amarilla en 1802. Muere Leclerc. Líderes mulatos y negros, ya expertos en la guerra, aprovechan el momento e inician una nueva revolución. En 1803, Jean-Jacques Dessalines, que había sido nombrado general estando al servicio de Louverture, vence definitivamente a las tropas francesas en la batalla de Verterries. 1804. La independencia.
El 1 de enero de 1804, Dessalines proclama la independencia de Haití. Un año después, se promulga la primera Constitución haitiana, Constitución haitiana de 1805. A partir de la promulgación de esta Constitución, todos los ciudadanos haitianos, sea cual fuera su color de piel, serán denominados negros. Con ella queda establecida la primera república de América Latina y la primera república negra del mundo.